En la clase pasada habíamos visto dos funciones, no sé, la parábola de x cuadrado, y habíamos visto cómo hacerle translación y aumento y disminución en los ejes verticales y horizontales. Y habíamos visto la función de una función impar que era x al cubo. No sé hasta dónde habíamos visto esto, si lo había graficado completo y todo. Entonces nada, digamos que, bueno, aquí lo que tengo, como siempre es la base para cualquier función que tenga la 3, pues va a ser esta, la función base. Si yo tengo una función g de x igual a, creo que era el mismo ejemplo que había puesto, x menos 2 a la 3 más 1. Entonces yo lo que sé es que, como es impar, voy a necesitar todos los, digamos, el cuadrante 1 y el cuadrante 2 del plano cartesiano. Obviamente va a estar movido y obviamente el origen va a estar en algún otro punto, pero sé que de todas formas pues voy a utilizar todo el plano cartesiano, que no pasaba, digamos, con las funciones que solamente estaban en el cuadrante 1, como la de raíz de x. ¿Esa la alcanzamos a hacer? No. Listo, esto ya lo hacemos ahorita. Entonces mi base es que si avanzo 1, subo 1, voy a ponerlo más pegado al 1, y si avanzo 2, subo 8. 2, 4, 6, 8. ¿Listo? Entonces 1, 1, 2, 8. Y como es impar, se va a reflejar en el cuadrante 3. Listo, ahí ya tengo más o menos la gráfica bien hecha. Entonces lo mismo va a pasar aquí. La función original es el x al cubo, pero está corrido 2 ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Y la forma de acordarse siempre de esto es cuánto debe ser x para que esto valga 0, es decir, para encontrar el origen. X vale 2, positivo, o sea, para la derecha. ¿Listo? Ahí va a tener mi origen. Y en y, 1 hacia arriba. ¿Listo? Se sube, toda la función está subida a 1. Entonces aquí va a tener mi origen, es decir, este punto de centro de la función. Y a diferencia del anterior, cuando avanzo 1, aquí cuando avanzaba 1 subía 1, aquí va a subir un cuarto porque está multiplicado por un cuarto. ¿Listo? Entonces si acá está 1 y 2, entonces subo solamente un cuarto. ¿Listo? 1, 2, 3, 4 cuartos, entre 1 y 2. Si avanzo 2 debería subir 8, pero está multiplicado por un cuarto, entonces un cuarto de 8, 2. Cuando avanzo 2, perdón, esto estaba mal, esto es 3. Cuando avanzo 2 desde el 2, o sea, llego al 4, desde el 1, que era donde está mi origen, subo 2 y llego al 3. ¿Listo? Entonces ya tengo este punto y este punto. Sé que se mueve para allá. Y sobre este nuevo cuadrante, nuevo plano cartesiano con origen, en ese origen que encontré desde el comienzo, se refleja en el tercer cuadrante. ¿Listo? Entonces ya de una vez así vamos a saber cómo se comportan las funciones. Lo importante para todo lo de los límites y las derivadas es cómo se comporta la gráfica, no tiene que ser exacta. Por eso estamos repasando todo esto para las funciones. Bien, entonces cuando tengo un exponente menor a 1 o mayor a 1, pero cuando es, digamos, una mezcla de dos cosas. Si mi función f de x es igual a x a la 1 medio, ¿qué es eso? Eso es raíz de x, ¿no? De lo que habíamos visto, el repaso de exponentes de la primera clase, que habíamos dicho es que a la 1 medio es raíz cuadrada, sea lo que sea este n, es la raíz enésima de la variable que tenga como base en el exponente. ¿Listo? Entonces esto es raíz cuadrada. ¿Qué valores puedo tener? Bueno, volvamos entonces a lo que estábamos viendo en la primera clase de funciones. ¿El dominio cuál es? Siempre en el dominio lo que busco es que el denominador no sea 0 o que lo que esté dentro de una raíz sea mayor o igual que 0. Entonces listo. Mayor o igual que 0 quiere decir que arranco desde 0 y voy hasta el infinito. ¿Listo? Acuérdense que no incluyo siempre, en este caso incluyo el 0 y nunca incluyo el infinito. Por eso le pongo paréntesis redonda. ¿Y cuál es el rango? Algo les había dicho que simplemente cuando estemos definiendo una función y tenga una raíz cuadrada voy a tomar siempre la parte positiva, nunca positivo y negativo. ¿Listo? Si estoy sacando un valor, encontrando un valor y despejándolo, sí. La raíz cuadrada tiene dos partes, una positiva y una negativa, en cuanto a funciones no. ¿Listo? De pronto se me va a descargar, bueno. Entonces, puede ser 0, si x es 0, la raíz cuadrada de 0 es 0, y de ahí en adelante lo que quiera. ¿Listo? Entonces, tanto el dominio y el rango son desde 0 hacia el infinito y 0 hacia el infinito. Entonces, ¿cómo voy a hacer el plano cartesiano en este caso? Solamente voy a necesitar el cuadrante 1. Bien, a diferencia del anterior no lo pinto todo, no pinto toda la cruz, porque ya me doy cuenta que solamente voy a estar en el primer cuadrante, positivo tanto en x como en y. ¿Y qué valores tendría? Entonces,
Otra vez, como es la base, pues lo hacemos bien. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 1? 1. Entonces tengo este punto. La raíz cuadrada de 0, este punto. La raíz cuadrada de 2 no me la sé. 3, 4, ahí ya me da exacto. La raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces tengo este punto, estas coordenadas. Bien, ya con esos tres ya me doy cuenta cómo se va a comportar la función, la gráfica de la función. ¿Listo? Entonces solamente va para cuadrante 1. No se refleja porque no es par, no se refleja contra el cuadrante 3 porque tampoco es impar. O sea, hay funciones pares, impares y hay otras que no cumplen ninguna de las dos. ¿Listo? Y pues lo mismo se cumpliría entonces cuando la corro. Si g de x ahora es, vámonos súper sencillo, 2 veces raíz de x menos 1. Entonces, ¿dónde va a comenzar esto? ¿Uno hacia la izquierda o uno hacia la derecha? ¿O hacia arriba o hacia abajo? Hacia la derecha. ¿Listo? ¿Cuánto debe ser x, coordenada x, para que esto sea 0? Para tener el origen 1. ¿Listo? Entonces, en 1 va a estar mi origen. ¿Subí o bajé la función? No, porque no tengo ningún término sumando. Entonces, aquí está mi origen. Y ya sé que se comporta así. ¿Listo? Si acaso si le quiero poner alguna precisión, pues sé que si avanzo 1, ¿cuánto debería subir? Raíz cuadrada de 1, que es 1. Pero está multiplicado por 2, entonces digo que este punto es 2. Si avanzo 4, es decir, llego hasta el 5, la raíz cuadrada de 4 que avancé es 2. Debería subir 2, pero está multiplicado por 2, entonces llego al 4. ¿Listo? Más o menos para tener el comportamiento de la función. Ahora un poquitico más complicadas, pero con la misma base de lo que estoy explicando. Si f de x es, vamos a hacer 2 aquí de una vez, x a la 2 tercios, y g de x es x a la 3 medios. Bien. Entonces vamos otra vez con lo primero que debo reconocer. ¿Cuál es el dominio de esta función? A la 2 tercios. ¿Qué es eso? Eso lo podría escribir como ¿qué? Raíz cúbica, porque el denominador del exponente es 3. Entonces es la raíz cúbica de lo que tenga dentro. ¿Qué es lo que queda dentro? Un x cuadrado. ¿Listo? Entonces, dominio. Yo le puedo sacar la raíz cúbica a lo que sea. ¿Tengo alguna restricción ahí? En las cúbicas, en la 5, mejor dicho, quinta, séptima, novena. En las impares no tengo ningún problema porque si es negativo, pues igual me va a dar el número negativo. Entonces no tengo ninguna restricción acá. Y pues menos con el cuadrado. Le puedo meter lo que sea al cuadrado. Simplemente pues me va a dar positivo. Pero le puedo meter lo que yo quiera a esa función. Entonces voy desde menos infinito hasta infinito. ¿Puede ser 0? Sí. Es otra cosa que digamos revisaríamos casi siempre. Ahora el rango. Sea lo que sea que yo meta, ¿qué hace el x cuadrado? Listo. Entonces, no me va a dar nada negativo. Lo elevo al cuadrado y ya lo que me quedó, que es positivo, le saco la raíz. Entonces, ¿qué me queda? Desde el 0, perdón, cuadrado porque lo puedo incluir. 0 al cuadrado, 0, raíz cúbica de 0, 0. Y hacia la derecha, sin incluir el infinito nunca. ¿Bien? Entonces, ¿qué cuadrantes necesito? El 1 y el 2, 4. ¿Hacia dónde cuento los cuadrantes? ¿Con las manecillas del reloj o antihorariamente? Antihorario. Entonces, necesito el de arriba a la derecha y el de arriba a la izquierda, ¿cierto? Esto me dice que solamente necesito lo de arriba. En Y voy desde el 0 hacia arriba. En X desde la izquierda hasta la derecha infinito. Entonces necesito el de arriba a la derecha y el de arriba a la izquierda. Eso se llama cuadrante 1 y 2. ¿Listo? Entonces lo dibujaría así. Este es el 1 y este es el 2. Antihorario. X y Y o f de x, como lo quieran ver. ¿Qué valores podría sacar ahí? Por ejemplo, para 0, pues aquí tengo mi origen. Raíz 0 al cuadrado y raíz cúbica de 0, ya lo dije, da 0. Para 1, 1 al cuadrado, 1, y raíz cúbica de 1, 1. Entonces tengo el punto 1,1. Y para 2, por ejemplo, 2 al cuadrado, 4, raíz cúbica de eso no. ¿Cuándo me va a coincidir otra vez? Por ejemplo, para 8. 8 al cuadrado da 64 y raíz cúbica de 64, ¿cuánto es? 4. Que 4 por 4, 16, por 4, 64. ¿Listo? Si x es 8, me quedaría 64 y raíz cúbica de 64. Esto voy a ponerlo aquí solamente para que se ubique. F de 8 sería raíz cúbica de 8 al cuadrado, raíz cúbica de 64
Y la raíz cúbica de 64 es 4 porque 4 por 4 por 4 3 veces da 64. ¿Listo? Entonces aquí tendría el punto 4. Aquí no me quedó muy a escala, pero ¿hacia dónde va a ir? ¿Creciente hacia arriba o creciente hacia abajo? Perdón, ¿cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Hacia abajo, porque aquí avancé 8 y aquí solamente subí 4. Es decir, me moví más de lo que subí. Entonces se vería así. Ahora, ¿es función par o impar? Aquí es difícil ver con las fracciones. Va a haber algunas reglas de predominancia de cuándo es par y cuándo es impar. Pero bueno, para esta que es el x cuadrado, esto es par. Entonces, ¿qué hacíamos? Lo reflejábamos contra qué. Contra el eje y. Entonces esto me va a dar así. ¿Bien? Solamente para comprobar que sí da en este caso. Menos 1 al cuadrado, 1. Y raíz cúbica de 1 positivo, 1. ¿Listo? Entonces, aunque comencé en menos 1 con el x, subí 1. ¿Sí es claro eso? Bien, entonces, pues bueno, es par, entonces igual lo hubiera podido hacer desde el comienzo así. Y la eje de x, ¿cómo sería? Dominio, primer paso siempre, dominio, saber dónde voy a graficarla. ¿Cuál sería el dominio de eso? ¿O a qué es igual esta función? Si no lo ven claro. Entonces la raíz cuadrada, ¿sí? Porque el denominador es 2, raíz segunda o raíz cuadrada de x al cubo. Entonces, ¿el dominio tiene alguna restricción? Sí, porque tengo una raíz par, una raíz cuadrada. Yo no puedo hacer que lo de adentro sea negativo. Acuérdense que esto lo revisábamos de la siguiente forma. Si tengo una raíz cuadrada o cuarta o sexta, todas las pares, lo que digo es que lo de adentro tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Para que no caiga en el caso de sacar una raíz negativa. Ah, bueno, eso es otra cosa. No vamos a ver casi nada imaginario. Ustedes vieron seguramente en noveno. Raíces de números negativos casi no los vamos a utilizar en lo de cálculo. Por ahí voy a nombrar una que otra cosa, pero pues casi que olvídense de eso. No son números reales, entonces no los vamos a trabajar por ahora. ¿Y cómo hago x que tiene que ser para que al cubo sea mayor que 0? Es decir, puedo sacar raíz cúbica a ambos lados y me queda raíz cúbica de 0, que es 0. ¿Listo? Entonces ya sé que x tiene que ser positivo. Dominio puede ser 0 y hacia la derecha, infinito. ¿Y el rango? Si yo estoy metiendo solamente cosas positivas, o sea, al sacarle la raíz cuadrada, igual va a ser positivas. ¿Sí? Porque además, lo otro que había dicho antes era, vamos a tomar solamente la parte positiva de las raíces. Entonces voy también desde el 0 hasta el infinito. ¿Listo? Entonces mi plano cartesiano es el cuadrante 1. X y f de x. Perdón, g de x. ¿Qué valores meto aquí? Entonces, si x es 0, al cubo 0, raíz cuadrada de 0, 0. Si x es 1, 1 al cubo, 1, raíz cuadrada de 1, 1. 2 al cubo, 8, raíz de 8 no me la sé. ¿Dónde vuelvo a encontrar un valor exacto? En 4. Esto es casi que lo contrario a la que ya hemos hecho aquí. 4 al cubo, 64. Y raíz de 64, 8. Esto va a estar bien arriba. ¿Listo? Entonces esto se vería de esta forma. Cóncava hacia arriba. Eso después ya lo vemos y lo explico bien lo de convexa y cóncava hacia abajo. Bien, y como no es par ni impar, pues digamos, ya nos dimos cuenta que no es par ni impar por el dominio del rango. Pero pues va a haber unas reglas que les voy a explicar después de los exponentes para reconocer si es par o impar. Acá pues en este caso, digamos, la razón, no lo comparen con esto porque se confunden, pero aquí la razón es que aquí tengo x a la 1.5. Eso no es ni par ni impar. Entonces por eso pues, puedo descartarlo y decir que no se refleja. Digo que no lo comparen con esto porque entonces van a decir lo mismo. X a la 0.66666 no es par ni impar. Es porque sí es par en la gráfica. Entonces después lo explico. ¿Dudas de esto? Otra vez, esto yo las puedo correr. Yo puedo tener x a la 3 medios, pero dentro del x un menos algo, un más algo que se corre hacia la derecha o izquierda respectivamente, o por fuera un más algo o menos algo que se sube hacia arriba o hacia abajo también respectivamente. Creo que lo único que no había explicado de translación era cuando el coeficiente era negativo. Entonces, así lo haya explicado, esto va a ser bien importante para lo de círculos y elipses que vamos a ver ahorita. Entonces simplemente voy a hacer ese repaso para dejarlo ahí de una vez también grabado. Cuando yo tengo f de x más h, lo corrí hacia la izquierda. ¿Listo? Izquierda, h unidades. F de x menos h, hacia la derecha, h unidades. Es decir, estas dos son
en la dirección horizontal. Cuando tengo f de x y por fuera le sumo un h, entonces esto sube h unidades y f de x menos h baja h unidades. Esto sería en la dirección vertical. Bien. Lo otro que dije fue, cuando multiplico la función por un coeficiente c y c es mayor que 1, ¿qué le hacía? ¿Sí había explicado esto o no? Listo. ¿Qué hacía? La estiraba, ¿sí? ¿En la dirección vertical o horizontal? Vertical. ¿Listo? Entonces, voy a poner así, súper coloquial. La estiro. Un coeficiente de c. Y si c es menor que 1, la comprimo. Esto vertical. Y si tengo f de cx y c es mayor que 1, entonces la estiro. Estiro. Y si c es menor que 1, la comprimo. Ah, perdón, era al revés, ¿no? Comprimo. Siempre al revés el x y el y, ¿no? Y la estiro si el c es menor que 1. Esto en la dirección horizontal. Entonces lo que me faltaba, o creo que me faltaba, si no, pues simplemente lo repito, igual no sobra, es si c es negativo. ¿Qué pasa si c? Esto obviamente es mayor que 1 o menor que 1 y mayor que ¿qué? Que 0, ¿cierto? Mayor que 0 le faltaba eso. Porque, bueno, no incluyo el 1 porque si es 1, ¿qué hago? No le estoy haciendo nada. Entonces, pues acá por eso no pongo el menor o igual. Y mayor que 0 porque si es 0, ¿qué queda? Si es 0 aquí en este caso, ¿qué queda? Y igual a 0. O sea, una línea horizontal en y igual a 0. Es decir, el eje x. Y en este caso, también. ¿Listo? Entonces los ceros por eso tampoco los incluyo. Y ahora si c es menor que 0, ¿qué le estaría haciendo? Reflejándola sobre ¿cuál? Sobre ¿qué eje? Voy a poner un ejemplo ahí chiquitico. Teníamos que f de x es x cuadrado y ya sé que esto se ve así. Ahora, ¿qué pasa si le pongo f de menos x cuadrado? ¿Sí? Digamos, el coeficiente es menos 1. C menor que 0. ¿Cómo me quedaría? De para abajo, ¿sí? Sobre el eje x. Y aquí, si c es menor que 0, lo reflejo. Esto aquí no quedó muy bien escrito. Lo reflejo sobre el eje y. Esto era lo último que faltaba. Entonces ya, si algún coeficiente es negativo dentro del x o dentro del la función como tal, pues lo reflejo sobre el eje x o sobre el eje y. ¿Vale? Listo. Entonces ya hicimos todos los exponentes normales. ¿Qué siguieron viendo ustedes cuando ya habíamos visto todas estas funciones? ¿Qué seguían en cuanto a funciones más complejas? ¿Qué vieron en el noveno? El año pasado debieron haber visto todas las funciones trigonométricas como funciones, no simplemente como proporción de lados, pero que habían visto en noveno antes nuevo que no habíamos visto en octavo, por ejemplo. ¿Qué función? Exponencial y logaritmos, eso. Entonces, exponenciales son del tipo e a la x o 2 a la, a la x o 8 a la x, o sí, lo que sea. A la x. Cuando la variable es el exponente, no la base como en todas las que acabamos de hacer. Y logarítmicas, logaritmos, que es la función inversa de esa exponencial. Es de hecho la función con la que podía despejar yo una variable aquí, que estuviera en el exponente. ¿Listo? Ya las explico solamente para que se acuerden. Entonces aquí el equivalente sería el logaritmo natural de x. Aquí el logaritmo en base 2 de x. Logaritmo en base 8 de x. Obviamente de las más importantes, logaritmo base 10 de x. Y pues en general logaritmo en base a de x. ¿Listo? Entonces vamos a ver esas. Vamos a empezar con una sencilla. Voy a poner como ejemplo inicial f de x igual a 2 a la x. Y vamos a graficarla otra vez como las hemos estado graficando todas. Bueno, ¿cuál es el rango? Perdón, dominio y rango. ¿Cuál es el dominio? ¿Ahí tengo alguna restricción ahí para meter el x? ¿O puede ser cualquier número que se me ocurra? Puede ser negativo, puede ser 0 y puede ser positivo. Eso es en últimas lo que estamos revisando, ¿vale? Si no veo algo claro como una raíz o un denominador que pudiera ser 0.
Entonces voy desde menos infinito hasta infinito, sin incluirlos ninguno de los dos, los infinitos nunca los incluyo. Y el rango, tengo una base positiva. ¿Eso de alguna forma puedo hacer que me dé negativo? Meta aquí menos 1000, ¿y qué me queda? Simplemente este número en el denominador. 0 me queda un 1. Algo positivo me queda también positivo y gigante. Entonces esto nunca va a ser negativo. Para cualquier x eso nunca va a poder ser negativo. Entonces ya sé que arranco. ¿Desde dónde? ¿Puede ser 0? ¿Puedo hacer que esto dé 0? No, ni siquiera con x igual a 0, porque eso ¿qué me daría? 1. Y si le pongo un número muy negativo, menos 1000, sería 1 sobre 2 a la 1000. ¿Sí se acuerdan de la sexta regla de exponenciación? Ya lo voy a hacer. F de menos 1000 sería 2 a la menos 1000, que es igual a 1 sobre 2 a la 1000. ¿Sí? A a la n es igual a... Perdón, a a la menos n es igual a 1 sobre a a la n, era la regla. Y pues esto simplemente me queda un número enorme, 1 sobre mucho. Entonces queda muy chiquito, pero no puede ser 0. Entonces empieza en 0, pero no lo tengo en cuenta hasta infinito. ¿Sí es claro eso? Sí. Casi siempre va a ser el mismo procedimiento de lo de encontrar el dominio del rango. Entonces ya sé que va de 0 para arriba. Entonces pinto mi plano cartesiano con solamente la parte de arriba. En x sí voy desde izquierda hasta la derecha, en y voy de 0 para arriba. Entonces así pinto mi plano cartesiano, no necesito la parte negativa. X y f de x. Listo. Entonces pongamos algunos valores. Cuando x es 0, ¿cuánto es f de x? 2 a la 0, 1. ¿Y alguien tiene un color de marcador? ¿O un esfero, un color? Eso. Cuando x es muy grande, o qué otro valor, no sé, cuando x es 1, ¿qué da? 2 a la 1 es 2. ¿Listo? Entonces tengo este punto, y lo que estaba diciendo, si x es muy negativo, pongámosle aquí un menos 2 nomás. 2 a la menos 2, ¿qué es? 2 a la menos 2, es decir, cuando x es menos 2, sería 1 sobre 2 a la 2, que es 1 sobre 4 a un cuarto. ¿Listo? Por aquí. Entonces esto me daría de esta forma. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo cambio la base? Si ahora mi función es 8 a la x. ¿Sí se ve? Entonces, 8 a la 0 vuelve y me da 1. X igual a 0, y igual, o g de x igual a 1. Cuando x es 1, 8 a la 1 me da 8. Esto ya me da súper arriba. ¿Listo? Tendría un punto por allá arriba. Y cuando x es igual a menos 2, entonces sería menos 2, perdón. 8 a la menos 2, que es 1 sobre 8 a la 2, o un 64. Es decir, estoy bien pegado al piso, casi sobre el eje X. Entonces, ¿qué le pasó a esto? Lo único que va a cambiar, es decir, mi origen, ¿dónde está? En 0,1. Ese sería mi origen. No porque sea simétrico para un lado o para el otro, sino que es mi punto de partida. Mientras más grande sea el número, entonces más pegado va a estar acá. Pasa por el 1 obligatoriamente y más estirado va a estar acá. ¿Listo? ¿Qué pasa con el E específicamente? Gracias. Pues que el E es simplemente una constante y es 2.70 y pico. ¿Listo? Entonces pues estaría por debajito del 2 que acabamos de hacer. Pero todas las exponenciales se van a comportar de la misma forma. ¿Vale? Solamente para que se hagan una idea pues pendeja de hacia dónde vamos después. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a menos infinito? De 2 a la x. 0. ¿Listo? Y está definido y es 0, no casi 0, es 0. Cuando x tiende a infinito eso sería 0. Solamente pues para que se vayan acostumbrando a eso de los límites. Bien, ahora logaritmos o funciones logarítmicas. Si f de x es igual al logaritmo, vámonos súper sencillo, logaritmo en base 2 también de x. ¿Qué es el logaritmo? ¿Para qué usaba yo el logaritmo o por qué se creó la función con logaritmo? Para despejar una exponencial. Entonces si yo tengo en algún caso 2 a la x igual a 8. Lo pongo súper sencillo solamente para que lo comprobemos con la lógica. ¿Cuánto tiene que ser x? 3. 2 a la 3 me daría 8.
Pero si yo no lo sé, la forma de despejarlo es sacar logaritmo en base 2 de 2 a la x y logaritmo en base 2 de 8. ¿Listo? Logaritmo en base 2 de 2 a la x, utilicé la base 2, era precisamente para que tuvieran la misma base, y aquí lo que me quedara era x. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de eso? Si hubiera tenido base 10, pues cojo logaritmo en base 10. Si hubiera tenido e a la x, cojo logaritmo natural, que es logaritmo en base e. ¿Bien? Y a la derecha, pues me quedó logaritmo 2 de 8. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí con el logaritmo en base 2? Me estoy preguntando, si tengo una base 2, 2 a la que me da 8. ¿Listo? Entonces acá estoy diciendo 2 a la que me da x. Estoy buscando eso, ¿listo? Lo voy a escribir. 2 elevado a qué número da x. ¿Listo? Eso es lo que significa el logaritmo en base 2. Eso lo hago es para poderlo graficar. Bien, entonces vamos a graficarlo antes de poner dominio y rango, por lo que pues es una función no tan común. Y no sé entonces qué parte del plano cartesiano voy a usar, entonces lo pongo completico. Entonces con esta pregunta, 2 elevado a qué número da 0. Cojo el x y digo x0, voy a ver qué corresponde. Nada. 2 a la nada va a dar 0. Entonces aquí, digamos, habría una asíntota. Por acá no va a pasar esa función. Con 1. Si x es igual a 1, 2 elevado a qué número me da 1. 2 elevado a la 0. ¿Listo? Entonces tengo este punto. 2 elevado a la 0, o sea, la respuesta fue la f de x, que es el logaritmo, me da 1 en x. ¿Listo? ¿Qué otras podríamos poner acá fáciles? 4. 2 elevado a la qué número me da 4. A la 2. Tengo esto. 2 elevado a la que me da 2. 1. ¿Listo? Y hacia la izquierda, digamos, si me acerco hacia el 0, 2 elevado a la que me da un cuarto. A la menos 2. Tendría acá un cuarto. 2 elevado a la que me daría un medio. A la menos 1. ¿Listo? Entonces finalmente la gráfica lo que se va a ver es así. Entonces pongamos las dos para que las vean. Esta es la exponencial a la derecha y a la izquierda tengo el logaritmo. ¿Cómo está reflejado? Reflejado no está. Si yo reflejara esta, me quedaría, digamos, sobre el eje Y me quedaría así. Y si eso lo reflejo sobre el eje X, quedaría así. ¿Listo? Y ninguna de esas dos punteadas coincide con esto. Entonces eso es lo que va a pasar siempre con la función inversa. ¿Listo? No es par ni impar, sino que simplemente la inversa. ¿Cómo llego de esta, que es la exponencial, a la logarítmica? Me daría la vuelta aquí, ¿cierto? No sé si se ve. Y eso sí lo reflejo sobre el eje X de acá, que sería el eje Y cuando lo torcí. ¿Listo? Eso no es tan importante, pero es simplemente para que vean que obviamente me va a dar los mismos valores. Base 2, logaritmo en base 2 o la base 2 en la exponencial, obviamente me va a dar los mismos valores, sino que va a estar corrido. Bien, y entonces lo mismo aquí, ¿qué pasaría si ya pongo logaritmo en base 10? Si g de x es... Oyes, por silencio. Logaritmo en base 10 de x. ¿Cómo cambia esto? Va a estar más empinada, porque si ven que antes solamente la podía modificar con sumarle o restarle cosas al x por fuera del x, o multiplicándolo por coeficientes menores, mayores a 1 o menores a 0. Acá ya cambiamos, por ejemplo en la exponencial, lo que dije fue, si el exponente ya no es 2 sino 8, estoy cambiando el a, pues se empina más o no. En la logarítmica, ¿qué pasa? Pero respondamos las preguntas aquí rápido. ¿Qué 10 a la que da 1? O sea, x es 1, 0. Entonces otra vez tengo este mismo punto. ¿Qué 10 a la que da 2? Ni idea. 10 a la donde se da 2, da 10. ¿Listo? 10 a la que da 10, 1. Entonces tengo el 10,1. Entonces otra vez, esto mientras más grande sea, más va a estar pegado por aquí, pasa por el punto y no lo estoy comprimiendo, otra vez no nos vamos a quedar con la compresión,
sino igual que este, que dije que la estiré verticalmente, ¿sí? El morado está más estirado verticalmente que el negro, esto está más estirado horizontalmente que la inicial. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el logaritmo es la inversa, la función inversa del exponencial. ¿Súper claro eso? Listo. Ahora, todo lo demás sí sigue aplicando. Si yo tengo, de una vez, hagámoslo ya que lo acabé de explicar, que f de x es igual a 3 veces logaritmo en base 2 de x menos 1 más 4. ¿Cómo la grafico? Desde la que acabé de hacer, pues ya sé que necesito la parte derecha. Ya vamos con el dominio del rango. Si se me olvida, por favor me acuerdan porque no lo hicimos al fin. Pero está corrido entonces ese origen del que hablé, que en el caso de la logarítmica, ¿cuál es? 1,0 y en la exponencial 0,1. Está corrido 1 hacia la izquierda, 1 hacia la derecha, perdón, es un 1, y 4 hacia arriba. Entonces ubico ese punto primero. Bueno, esto no sé, sí, así está bien. 1, 2, 3, 4 hacia arriba y 1 hacia la derecha. Aquí va a estar mi origen, que es, digamos, en el nuevo plano cartesiano con ese origen. Sé que se va a ver de esta forma. ¿Listo? Entonces, desde mi nuevo origen, al moverme 1, voy a pasar por y igual a 0, en este xy cambiado. Pero una pregunta, ¿el logaritmo en base 2 no tiene su origen en el punto arriba, ¿no? En base 2, en base 10 o en base lo que sea, tienen este punto. Digamos, ya vamos con eso. Voy a generalizar origen, dominio y rango de las dos, exponencial y logarítmica. Esto para acostumbrarnos. Pero por ahora, con lo que acabé de hacer, pues podemos trabajarla. Con este nuevo origen en 4,1 positivo, desde aquí me muevo 1 hacia la derecha y ahí tengo mi origen y sé que va a pasar de esta forma, se va a comportar de esta forma. Ahora, el 3, ¿qué le hace? Lo único que no tuve en cuenta es que cuando avanzo, perdón, que desde este punto cuando avanzaba 1, ¿qué pasaba? Subía 1. ¿Listo? Avanzo, desde el origen, avanzo 1, subo 1. Entonces lo mismo aquí, cuando avanzo 1, subo 3, que está multiplicado por 3. ¿Listo? Entonces si aquí estaba en 4 y subí 3, llegué al 7. Si el origen estaba en 1, me moví 1 para llegar al origen de la gráfica. El origen del plano cartesiano estaba en 1 y me moví 1 para llegar al origen de la gráfica, estoy en 2, y si me muevo 1 adicional para ver cuánto subí, llego a 3. Este sería el punto 3,7. ¿Listo? Ya voy a dar ejemplos generalizados, otra vez de esto, pero generalizando lo que voy a decir del rango, el dominio del rango. ¿Vale? Es solamente para mostrar que lo de la suma y la resta por dentro y por fuera de la función y los coeficientes C siguen aplicándose así la función sea un poco más compleja. Entonces, de resumen, en las exponenciales, ya vuelvo a mostrar las exponenciales, vuelvo a mostrar las gráficas. ¿Cuál es el dominio? Tengo una base A que nunca va a poder hacer que se vuelva negativa. ¿Listo? Negativa o positiva, pues depende si el número A es negativo o positivo. Entonces, por lo general va a ser, y nunca logro que sea 0. Entonces, de 0 al infinito, si A es positivo, ¿listo? Exponenciales, esto es de la forma A a la X. ¿Listo? Si A es positivo, pues van a ser el dominio, perdón, el dominio es todo lo que pueda meter. Puedo meter cualquier cosa. El rango es el que me importa. Va a ser desde 0 hasta infinito. Esto solamente cosas positivas. El A nunca lo voy a volver negativo con un exponente. Lo voy a poner aquí si A es positivo. Y el rango, si A es negativo, pues tengo una cosa negativa que elevado a qué puede ser positivo o negativo. Ahí sí va a cambiar, ¿sí o no? Entonces depende ya es del X. Aquí puedo tener en realidad, digamos, generalizado cualquier cosa. Vamos a ver ese caso. ¿Sí se entiende eso? Si X es 1 y el número es negativo, ¿qué me queda? Un menos 1. Si X es 2 y el número es negativo, lo va a volver positivo. ¿Listo? Entonces obviamente esto va a ser una función súper discontinua, perdón. Pero pues en general el rango podría ser cualquier cosa. ¿Listo? Porque para cada X va a ser positivo o negativo, positivo o negativo. Eso lo vemos después. Y logarítmicas.
¿Qué fue la otra cosa que dije? El dominio, el rango y... Ah, perdón, el origen. ¿Cuál es el origen de estas? De las exponenciales. Cuando x es 0, y siempre va a ser 1. No importa qué base tenga, a la 0 me va a dar 1. ¿Listo? Cuando x es 0, f de x es 1. ¿Clarísimo? Listo, las logarítmicas. Entonces, logaritmo en base a de x. ¿Cuál es el dominio? Vamos con la gráfica para que se acuerden otra vez. Dominio, ¿qué puedo meterle ahí? De 0 a infinito, pero ¿incluyo el 0? No, no puedo meter 0 porque no hay nada. A la nada me va a dar 0. X no puede ser 0 porque a ningún número, ningún número me va a dar 0. Entonces va desde el 0 pero sin incluirlo hasta infinito. ¿Y el rango? Pues, ¿qué valores puede ser y? Desde menos infinito hasta infinito. Baja hasta el infinito y sube hasta el infinito. Entonces desde el menos infinito hasta el infinito. Otra vez, la idea no es que se memoricen todo. Digamos, estamos viendo la razón de todas estas cosas para que lo entiendan. Pero en últimas, para ahorrar tiempo, sí sirve que tengan esto súper claro, casi que de memoria. ¿Vale? ¿Y el origen? 1,0. ¿Cómo hago? ¿Cuál es la pregunta que debería hacer ahí para llegar a este origen? Exacto. Si ya x lo fijo igual a 1, a, sea el número que sea, a la que número me da 1. 0. ¿Listo? Entonces ahí tengo. ¿Cómo hago que llegue al 0? Con x igual a 1. ¿O cómo llego a un valor de 1? Con un y igual a 0. ¿Listo? Entonces simplemente, otra vez lo que les decía. Esta es la inversa de esta, entonces obviamente va a tener como cierto tipo de reflexión en las funciones. Entonces uno último utilizando esto. Yo tengo que f de x es igual a un medio de... perdón, si un medio ahí va a ser un camello. Bueno, no, sí, dejémoslo. De 2... un tercio de 2 a la x menos 1 más 3. Entonces, ¿qué funciones? Primero reconocer qué tipo de funciones. Es la exponencial porque la variable está en el exponente. ¿Listo? Si fuera x a la algo, pues nada. Entonces es un exponente, vamos, parábolas o hipérboles y listo. Ya sé que entonces la base es exponencial, que mi origen está en ¿dónde? 0,1, digamos de la original 0,1. Obviamente esto estaría corrido 1 hacia la derecha y 3 hacia arriba. ¿Listo? Entonces ya vamos a ubicar eso. Y el dominio del rango, no específicamente con estos números, pero la de la general. ¿Qué parte de la gráfica necesito? Desde menos infinito hasta infinito en el dominio y la parte de arriba en el rango, el 0 hacia arriba. Entonces el plano cartesiano que dibujaría sería esto. ¿Listo? En X, izquierda a derecha, pero en Y solamente la parte de arriba. Ahora ubico mi origen. Mi origen está 1 hacia la derecha y 3 hacia arriba. Este es mi nuevo origen. Y desde el origen del plano cartesiano, ¿sí? Aquí iría mi plano cartesiano nuevo. El origen de la gráfica, ¿dónde está? El que nombramos origen, en 0,1, lo que ustedes me acabaron de decir. Entonces, 0 en X no me muevo, y en Y subo 1. Es decir, el origen este que me va a hacer pintar esto rápido estaría en 1,4. ¿Listo? Porque subí 1 desde el origen del plano cartesiano que estaba en 3 y 1 hacia la derecha. ¿Clarísimo? Fíjense que eso, si pues, obviamente lo puedo poner en una calculadora graficadora o en algún app del celular, pero con solamente ver 3 numeritos, yo ya puedo saber hacia dónde me moví. ¿Listo? Bueno, un tercio que hacía. Me faltó eso, perdón. Es un tercio que hace un C menor a 1, la comprime vertical. Entonces aquí me equivoqué porque ¿qué valor debería ser realmente? 3 y un tercio. Es decir, este punto que estaba en 0,1
esa coordenada en y, 1, la multipliqué por 1/3. Entonces en realidad cuando me moví, cuando x es igual a 0, no subo 1, sino subo 1/3. Debería estar por aquí abajo. ¿Listo? Aquí estaría esto sin el 1/3 y acá con el 1/3. Es decir, la coordenada de este punto sería 1,3 y 1/3. ¿Listo? Porque subí 1/3 desde mi origen del plano cartesiano. ¿Sí es claro? O hay otro ejemplo de esto. Que quedó como, por mi error, quedó como mal hecho. Otro muy parecido, solamente para que lo hagamos bien desde el comienzo. F de x es igual a 2 por 3 a la x más 2 menos 4. Entonces, ¿qué pinto? Otra vez es una exponencial, necesito solamente la parte de arriba, pero pues está corrido 4 hacia abajo, entonces, aunque debería solamente pintar la parte de arriba, voy a darle 4 escalares hacia abajo para poder poner mi origen. ¿Listo? Menos 4. X y f de x. Entonces, ¿qué ubico primero? El origen del plano cartesiano, que está corrido 4 hacia abajo y 2 hacia la izquierda. 1 y 2. ¿Listo? Aquí haber puesto ese menos 4 acá. Este es mi origen de mi plano cartesiano. Y ya sé que para graficar una exponencial, algo a la x, cuando x vale 0, en mi nuevo origen, ¿cuánto debo subir? 1, pero está multiplicado por 2, entonces subo 2. 1 y 2. Entonces por aquí va a pasar mi gráfica. Dígame. El origen del plano cartesiano está 4 abajo y 2 hacia la izquierda. Entonces por eso lo pongo aquí punteado. Mi nuevo plano cartesiano, el origen del nuevo plano cartesiano. Pero el origen de esa gráfica dijimos que era en 0,1. Es decir, desde ese punto me muevo 0 hacia la izquierda o derecha y subo 1. Pero está multiplicado por 2, un coeficiente c igual a 2. Entonces no es 1, sino 2. ¿Listo? Y se comporta de esta forma, porque es una exponencial. Nunca va a tocar el menos 4 y sube hacia arriba. Digo. Porque este 0,1 es de la segunda gráfica. ¿El de la segunda? ¿Este? 0,1 es, digamos, cualquier número a la 0 que da. 1. Entonces, x fue 0. ¿Y cuánto me dio? 1. 0,1. ¿Bien? Pero está multiplicado por 2, entonces es 0,2. ¿Bien? Entonces, ¿de qué me sirvió esto? Si yo hubiera visto esto desde el comienzo, ¿ustedes qué habrían dicho del rango y el dominio? Jodido, ¿sí o no? O sea, se puede, pero se demora uno un poquito. En cambio, al ver la gráfica, ¿cuál es el dominio? En x, ¿no? Menos infinito hasta infinito. ¿Y el rango? Desde menos 4 hasta infinito. ¿Puedo ser menos 4? Nunca. Infinito, nunca. ¿Listo? Y salen bombas y ya no tengo que pensar yo cuáles son los números que me pueden dar y cuáles no. ¿Listo? Aquí ya estamos haciendo una categorización de cómo poderlo graficar de cada una de las funciones, de las diferentes funciones, y a partir de esa gráfica ver el dominio del rango es una bobada. ¿Sí es súper claro o no? Bien. Me traigo hojitas. Vamos a explicar entonces trigonométricas. Fue con lo que ustedes siguieron. Y después de trigonométricas, círculos y elipses. Esto que también fue pues del año pasado. Entonces la función seno. Seno de x. Esa variable de x es un ángulo, obviamente, y eso lo puedo ver de dos formas, como radianes o como grados. Entonces de una vez solamente para que nos ubiquemos desde el comienzo. 360 grados es igual a 2pi radianes. ¿Listo? Vamos a esto como la unidad. Entonces si yo voy a hacer cualquier tipo de conversión, pues utilizo esta fracción. Por ejemplo, voy a poner aquí unos ejemplos sencillos. Si yo tengo 60 grados y quiero en radianes, entonces ¿qué hago? La fracción sería pues con grados abajo y radianes arriba. Para que grados con grados se me cancele y me quede en radianes. ¿Y qué es el factor de conversión que sé? 2pi es 360. O pi sobre 180, que es lo mismo, simplificado. ¿Dudas de eso? Entonces 360 sobre 60 sobre 360, un sexto por 2pi. 2pi sextos o pi tercios. Esto 60 grados es pi tercios radianes. Esto pues ya ustedes lo han utilizado 1000 veces, seguramente ya se acordaban. O al revés. Si tengo pi
cuartos de radian y lo quiero en grados. Entonces, ¿qué hago? Divido por radianes para que se cancelen y paso a grados y sé que 360 grados es 2pi o que 180 grados es pi. ¿Todo súper bien con esto? 360 sobre 4, 90, pi sobre pi. Perdón, 360 sobre 8, 45. Y pi sobre pi se va y me queda 45 grados.